Deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Hay amores que nacen para ser contados en voz baja, como si el viento mismo temiera pronunciarlos demasiado alto. Amores que no empiezan con una promesa, sino con una condena. Amores que desde el primer latido ya conocen su final. Esta es la historia de un príncipe que nació para heredar un reino, pero no su propio destino. Y de una mujer que no llevaba corona ni nombre permitido en los salones del palacio, pero que terminó reinando en el único lugar donde ningún decreto podía alcanzarla. El corazón de un hombre que jamás debió mirarla. Dicen que los imperios caen por guerras, por hambre o por traición, pero a veces basta una sola mirada para abrir una grieta en siglos de obediencia. Y cuando esa grieta aparece en el alma del heredero al trono, no solo peligra una familia real, peligra el orden de un mundo entero. Mucho antes de que el reino conociera el escándalo, antes de que los pasillos del palacio se llenaran de susurros y las noches de la corte fueran inquietas, el príncipe Adrián era apenas un niño que aprendía demasiado pronto el peso del silencio. Había nacido en la fortaleza de Valdoria, una ciudad de piedra blanca levantada entre montañas severas y bosques antiguos, donde el invierno parecía durar más que la alegría. Desde la cuna le enseñaron que un heredero no pertenecía a sí mismo, le pertenecía a la corona, al consejo, a la historia, a la sangre de los muertos que lo miraban desde retratos inmóviles en los grandes corredores. Antes de aprender a correr, ya sabía inclinar la cabeza frente a su padre. Antes de descubrir la ternura, ya distinguía el tono con el que los hombres poderosos daban órdenes y el tono con el que esperaban obediencia. Su padre, el rey Esteban, era un hombre de rostro duro y manos impecables, como tallado por la misma piedra de las murallas que defendía. No era cruel en el modo en que lo son los hombres que gritan o golpean por placer. Su crueldad era más ordenada, más antigua, más respetable. Consistía en no conceder calor donde el deber exigía distancia. Miraba a su hijo como se mira un mapa, no con amor, sino con cálculo. Veía en él al futuro soberano, jamás al niño que se detenía a observar la lluvia resbalar por las ventanas altas del salón oriental. La reina Leonor, en cambio, poseía una suavidad que había aprendido a esconder. Había llegado al trono siendo joven, con una belleza que el reino todavía cantaba en poemas antiguos, pero los años en la corte le habían enseñado que la ternura abierta podía ser utilizada como un arma en su contra. Quería a su hijo, sí, pero lo quería con el miedo de quien sabe que todo afecto en palacio siempre tiene testigos, y donde hay testigos, hay peligro. Así que lo acariciaba poco, lo miraba mucho y rezaba en silencio por él cada noche. Adrián creció entre maestros, soldados y consejeros. Le enseñaron estrategia militar, historia de linajes, administración de tierras, el arte de la diplomacia y la dignidad del sacrificio. Le hablaron de alianzas, de fronteras, de tributos y de juramentos. Le enseñaron a montar antes que a llorar, a escuchar antes que a hablar, a sonreír sin revelar nada. El muchacho aprendía rápido, tenía una inteligencia aguda, una memoria precisa y una quietud que muchos confundían con fortaleza. Pero dentro de esa quietud, algo en él permanecía intacto, como una pequeña llama escondida en una habitación cerrada. Era una sensibilidad secreta, una manera de mirar el mundo como si detrás de cada norma hubiera una herida que nadie se atrevía a nombrar. A veces, cuando las lecciones terminaban y la vigilancia aflojaba un poco, escapaba hacia las terrazas más altas del palacio. Desde allí, veía el reino extenderse en techos de teja, humo de chimeneas, campanas lejanas, mercados bulliciosos y caminos que desaparecían hacia las montañas. Le fascinaba observar a la gente común a la distancia. Mujeres cargando canastas, ancianos conversando bajo los portales,
niños corriendo detrás de perros flacos, hombres regresando al atardecer con el cansancio metido en los hombros. Aquellas vidas tenían dureza, sin duda, pero también una libertad que él intuía sin comprender del todo. Ellos podían amar a quien amaran, podían irse, podían equivocarse sin que el error arrastrara un reino entero. Cuando cumplió 16 años, el consejo empezó a hablar abiertamente de su futuro matrimonio. No había todavía una prometida formal, pero sí una lista de nombres, de casas nobles, de ventajas políticas. El amor no figuraba en ninguna de las conversaciones. Nadie lo mencionaba porque nadie lo consideraba relevante. Y sin embargo, fue justo entonces cuando la palabra empezó a adquirir un peso extraño en el corazón del príncipe. No porque hubiera conocido a alguien, sino porque comenzó a sospechar que existía una parte de la vida que le sería negada para siempre. No sabía todavía qué forma tenía esa ausencia, pero ya sentía el hueco que dejaría. Los años pasaron y Adrián entró en la juventud con la elegancia serena de quienes han sido educados para no desbordarse jamás. Se convirtió en un hombre alto, de porte recto, cabello oscuro, mirada profunda y una belleza sobria que despertaba admiración incluso entre quienes lo encontraban demasiado reservado. En las ceremonias hablaba poco y exacto. En el consejo escuchaba más de lo que prometía. En las cacerías destacaba sin vanidad. En la guerra, cuando le tocó dirigir por primera vez a un pequeño contingente en la frontera norte, demostró una capacidad poco común para decidir bajo presión. El reino empezó a verlo como un heredero digno. El rey, por primera vez, pareció satisfecho. La reina respiró con un orgullo silencioso, y el propio Adrián sintió, con una tristeza que no pudo explicar a nadie, que cada elogio lo acercaba un poco más a convertirse por completo en aquello que otros habían decidido para él. Fue durante la primavera del 25º año del reinado de Esteban cuando todo cambió. El invierno había sido especialmente duro, y las aldeas del sur enviaron noticias de malas cosechas, enfermedades y un número creciente de huérfanos y viudas. Para apaciguar al pueblo y mostrar la benevolencia de la corona, la reina organizó una jornada de asistencia en el antiguo monasterio de Santa Aurelia, a las afueras de la ciudad. Era un lugar vasto, de muros grises cubiertos por enredaderas, donde las monjas atendían enfermos, recibían niñas sin familia y ofrecían pan a los pobres cada amanecer. La presencia de miembros de la familia real allí no era del todo inusual, pero sí infrecuente. A los consejeros les gustaba la idea porque generaba una imagen de compasión sin poner en riesgo el orden. A la reina le gustaba porque por unas horas podía caminar entre gente real y recordar que alguna vez el mundo había sido más amplio que un salón del trono. Adrián acudió por deber. Así se lo dijo a sí mismo aquella mañana mientras montaba con una pequeña comitiva bajo un cielo limpio, todavía frío, que prometía un día claro. El camino estaba húmedo por el deshielo y el aire olía a tierra removida. Nada en ese trayecto parecía anunciar una grieta en el destino. Nada, salvo quizá esa sensación extraña que a veces precede a los acontecimientos que cambian una vida sin hacer ruido. El monasterio estaba más lleno de lo habitual. En el patio central se alineaban bancos con panes, jarras de caldo y mantas dobladas. Las campanas sonaban con una solemnidad tranquila. Las monjas se movían de un lado a otro con la eficacia de quienes han hecho del servicio una forma de existir. La reina se ocupó de repartir alimentos y escuchar peticiones. Adrián siguió el protocolo, habló con un anciano inválido, ofreció unas monedas a una madre con 2 niños pequeños, escuchó las palabras agradecidas de la superiora. Todo transcurría con la dignidad esperable hasta que ocurrió algo mínimo, casi ridículo en su pequeñez.
Un niño, quizá de 5 años, tropezó cerca de una escalinata mientras intentaba cargar un cuenco demasiado grande para sus manos. El barro lo hizo resbalar y el caldo cayó al suelo. El pequeño quedó inmóvil, mirando el desastre con ese terror mudo que solo sienten los niños pobres cuando creen haber desperdiciado algo que no se puede reemplazar. Algunas personas se giraron apenas. Una monja suspiró desde lejos. Y entonces, una mujer se agachó junto al niño antes que nadie. Adrián la vio de perfil primero. No llevaba hábito, sino un vestido sencillo de lana oscura, gastado en los puños, y un delantal claro. Su cabello castaño estaba recogido con descuido, como si el día no le hubiera dado tiempo de pensar en sí misma. No era una belleza ostentosa ni construida para deslumbrar en una corte. Era otra cosa. Había en su rostro una calidez serena, una luz humana, una clase de presencia que no se impone y, sin embargo, reorganiza el aire a su alrededor. Le habló al niño con una ternura tan natural que parecía una canción antigua. Le limpió las manos, sonrió al verlo contener el llanto y luego, sin reprenderlo, pidió otro cuenco como si el accidente no mereciera vergüenza. Aquello fue todo. Un gesto sencillo, una mujer inclinándose ante un niño asustado. Y sin embargo Adrián sintió algo extraño, como si el mundo entero hubiera bajado la voz para obligarlo a mirar. La vio incorporarse y entonces sus ojos se encontraron por primera vez. Ella sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo que exigía la cortesía. No hubo atrevimiento en ello, ni cálculo, ni coqueteo, solo una atención limpia, directa, casi compasiva, como si por alguna razón pudiera ver en él a un hombre antes que a un príncipe. Después inclinó levemente la cabeza y siguió su tarea. Adrián permaneció quieto. No entendía por qué un gesto tan pequeño lo había descolocado. Había visto mujeres hermosas en palacios, bailes y audiencias. Había recibido sonrisas entrenadas para agradar, palabras elegidas para halagar, miradas cargadas de ambición o deseo. Nada de eso se parecía a lo que acababa de experimentar. Aquella desconocida no parecía impresionada por su rango, no parecía querer nada. Y precisamente por eso, por esa ausencia de intención, por esa forma de estar entregada al dolor ajeno sin pedir recompensa, algo en él se estremeció. Preguntó su nombre más tarde, fingiendo indiferencia. Una novicia le respondió que se llamaba Isabel. No era monja, aunque vivía y trabajaba en el monasterio desde hacía años. Había llegado siendo muy joven, casi una niña, después de perder a su madre durante una epidemia y a su padre en una revuelta campesina. La superiora la había acogido. Desde entonces ayudaba en la enfermería, en la cocina y en la pequeña escuela para niñas pobres. No pertenecía a ninguna familia noble, no tenía dote, no tenía posición. No tenía en apariencia ninguna importancia para la política del reino, y sin embargo, al regresar al palacio, Adrián descubrió que no podía arrancarla de su pensamiento. No era solamente su rostro, era la escena entera, la manera en que había hablado al niño, la calma de sus manos, la naturalidad con la que hacía el bien. La corte estaba llena de personas que conocían el lenguaje de la virtud, pero casi nadie poseía la virtud misma. Isabel, en cambio, parecía moverse dentro de ella sin esfuerzo, como si hubiera aprendido a amar al mundo sin esperar nada de él. Adrián trató de racionalizar aquel interés. Se dijo que era curiosidad, una impresión pasajera, una reacción al contraste entre la vida austera del monasterio y la rigidez del palacio. Se dijo que en pocos días la olvidaría, pero las noches comenzaron a volverse extrañas. Lo sorprendía recordar el modo en que la luz había tocado su mejilla cuando se inclinó hacia el niño. Recordaba el barro en el suelo, el sonido lejano de la campana, la sencillez de su vestido, la paz inexplicable que irradiaba. Y junto a esos recuerdos nacía un dolor leve, difuso,
como si en aquella imagen hubiera descubierto algo que había pasado años buscando sin saberlo. Volvió al monasterio una semana después con el pretexto de supervisar la distribución de medicinas en los barrios del sur. Nadie sospechó demasiado. Era razonable que el heredero se mostrara interesado en las necesidades del reino. La reina incluso aprobó la visita. Adrián llegó con una discreción mayor que la primera vez, acompañado por menos hombres, vestidos sin excesiva pompa. Isabel estaba en la enfermería, cambiando vendas a un anciano. Cuando lo vio entrar, se apartó con respeto. Él notó enseguida que ella no sabía muy bien cómo comportarse en su presencia y eso, lejos de hacerlo sentir superior, lo enterneció. Hablaron por primera vez ese día. Al principio fueron palabras simples, torpes, casi formales. Él preguntó por el estado de los enfermos, por las medicinas que faltaban, por las necesidades del lugar. Ella respondió con claridad y sin adornos. Tenía una voz suave, pero firme. No bajaba los ojos por falsa modestia, aunque tampoco sostenía la mirada como desafío. Había en su forma de hablar una honestidad poco común. Cuando él preguntó qué era lo más urgente para el monasterio, Isabel no pidió nada para sí. Habló del techo de la sala de niñas, de los medicamentos para la fiebre, del pozo que necesitaba reparación. Adrián sonrió apenas. Estaba acostumbrado a que, frente a él, todos buscaran una ventaja. Isabel solo parecía pensar en los demás. Aquel encuentro breve lo dejó aún más perdido. Regresó 2 veces más ese mes, luego una cuarta. Después empezó a inventar razones con mayor facilidad. Inspecciones, donaciones, consultas sobre los registros de ayuda, interés por las escuelas religiosas. Nunca iba solo, pero aprendía a buscar momentos pequeños en los que pudiera hablar con ella unos minutos, mientras un soldado esperaba a prudente distancia. A veces la encontraba en el huerto, a veces en la biblioteca modesta del monasterio, a veces lavando sábanas o enseñando letras a un grupo de niñas descalzas. Cada conversación era sencilla, casi pobre en apariencia, pero para él resultaba más viva que todos los banquetes y recepciones de la corte. Isabel, por su parte, tardó en comprender el peligro. Al principio creyó que el príncipe era simplemente más atento de lo que los rumores decían. Le sorprendía que recordara detalles, que preguntara por personas concretas, que escuchara de verdad. Había bondad en él, sí, pero también una tristeza que ella percibía incluso cuando sonreía. No sabía explicar por qué, pero a veces, cuando Adrián se quedaba callado mirando el patio del monasterio mientras los niños jugaban, ella tenía la impresión de que aquel hombre, rodeado de privilegios, conocía una soledad más grande que la de muchos pobres. Un atardecer, mientras caminaban junto al pequeño cementerio trasero donde crecían lirios silvestres entre las lápidas antiguas, Adrián le preguntó si nunca había querido irse del monasterio. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Ella tardó un poco en responder. Dijo que, durante años, había creído que su vida sería siempre aquello: servir, cuidar, rezar, sobrevivir. Pero añadió que no toda permanencia era una prisión. A veces, dijo, uno se queda en un lugar porque allí aprendió a seguir vivo. Adrián guardó silencio. Luego confesó con una media sonrisa que en Palacio ocurría lo contrario. Uno podía vivir en una prisión sin haber aprendido jamás a llamar a eso por su nombre. Isabel lo miró con atención. No se atrevió a preguntarle más, pero entendió algo importante. El príncipe, ese hombre del que hablaban los pregoneros y al que todos veían de lejos como símbolo de poder, no estaba hecho únicamente de autoridad. Había en él una fragilidad cuidadosamente escondida, y esa fragilidad comenzó a conmoverla. La cercanía creció como crecen las cosas más peligrosas, sin ruido, sin anuncio, sin una fecha clara en la que pueda decirse aquí, empezó todo. Fue una frase recordada con demasiada precisión. Fue una visita esperada,
Fue un gesto que duró un instante más de lo debido. Fue el modo en que Isabel empezó a advertir el sonido de los cascos en el patio y su corazón se alteraba antes de verlo. Fue el modo en que Adrián dejó de buscar pretextos para visitarla y comenzó a admitir ante sí mismo que ninguna excusa podía ocultar ya la verdad. Los veranos en Valdoria eran breves y luminosos. En uno de esos días largos, cuando el sol parecía demorarse sobre los muros del monasterio, Adrián encontró a Isabel sentada bajo un manzano del jardín, enseñando a leer a una niña pequeña. No quiso interrumpir. Se quedó observando desde lejos. La niña deletreaba con esfuerzo, frunciendo el ceño. Isabel la corregía con paciencia infinita, celebrando cada acierto como si fuera una victoria enorme. La escena era tan sencilla que dolía. Adrián comprendió, sin necesidad de razonarlo, que nunca había deseado una corona, ni una victoria militar, ni el respeto del consejo con la intensidad con la que deseó, en ese momento, una vida capaz de contener una escena así, sin culpa, sin vigilancia, sin escándalo. Deseó algo que jamás había osado nombrar, una existencia ordinaria. Esa misma tarde hablaron más de lo habitual. Isabel le confesó que, de niña, imaginaba que las personas del palacio no lloraban. Él soltó una risa breve, sincera, que ella nunca había oído en él. Le dijo que en el palacio se lloraba, pero casi siempre a solas y en silencio. Ella respondió que quizá por eso los muros eran tan fríos. La frase lo hizo callar. Después de unos segundos, Adrián dijo que había conocido demasiadas habitaciones hermosas donde nadie era feliz. Isabel bajó la mirada. Sabía que se estaban acercando a un territorio peligroso, un lugar interior donde las palabras dejaban de ser inocentes. A partir de entonces, ambos empezaron a luchar contra lo que ya estaban haciendo. Lo hicieron de maneras distintas. Adrián intentó alejarse durante unas semanas. Se concentró en asuntos del reino, acompañó al rey en largas sesiones del consejo, inspeccionó fortificaciones, aceptó asistir a recepciones que antes evitaba. Incluso permitió que le presentaran, con intención apenas disimulada, a la hija del duque de Armelia, una joven noble de extraordinaria educación y conveniencia irreprochable. Adrián la trató con cortesía, habló lo necesario, sonrió cuando debía, pero todo en aquella escena le pareció una representación triste, como si ya estuviera viendo desde fuera la vida que otros habían escrito para él. Isabel también intentó guardar distancia. Empezó a delegar ciertas tareas cuando sabía que el príncipe podía aparecer. Si lo oía llegar, buscaba ocuparse en la cocina o en la lavandería. Repetía para sí que su afecto era imposible, absurdo, peligroso. Él era el heredero del reino. Ella no era nada a los ojos de la corte. No solo no podía haber un futuro, no debía haber siquiera una esperanza. Y sin embargo, cuanto más trataban de ordenar el corazón con la razón, más evidente se volvía que ambos ya estaban perdidos. La verdad se reveló una tarde de lluvia. El cielo se había cerrado desde el mediodía y una tormenta fina golpeaba los tejados del monasterio con insistencia melancólica. Adrián había llegado sin anuncio, cubierto con una capa oscura, menos escoltado que de costumbre. Buscó a la superiora, pero le dijeron que estaba en oración. Recorrió los pasillos húmedos en silencio hasta encontrar a Isabel en la antigua sala de costura, remendando ropas junto a una ventana empañada. Cuando lo vio entrar, se puso de pie de inmediato. Por un instante, ninguno supo qué decir. El sonido de la lluvia llenaba los huecos. Adrián dio un paso hacia ella. No traía pretexto convincente. No habló de medicinas, ni de donaciones, ni de informes. Solo la miró con una mezcla de cansancio y verdad que desarmaba. Le dijo que había intentado no volver, que se había repetido cientos de veces que aquello debía terminar antes de empezar.
que conocía mejor que nadie las consecuencias, pero también dijo que había llegado un punto en el que seguir fingiendo le parecía una forma de cobardía. Isabel sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que casi dolía. No quería escuchar esas palabras y, al mismo tiempo, llevaba meses temiéndolas porque sabía que también las necesitaba. Adrián continuó. Le dijo que no esperaba nada de ella, que no venía a pedirle una promesa, ni a imponerle una confesión. Solo quería que supiera que desde el día en que la vio junto al niño del cuenco roto, ninguna parte de su vida había vuelto a sentirse igual, que al hablar con ella descubría un mundo que le había sido negado, que junto a ella recordaba a la persona que quizá habría podido ser si no hubiera nacido rodeado de oro y de ver. Y finalmente, con una voz más baja, le dijo la verdad desnuda, que la amaba. Isabel cerró los ojos un segundo, como si la sola palabra pudiera derrumbar el suelo bajo sus pies. Había imaginado ese instante muchas veces y, sin embargo, nada la preparó para la intensidad real de escucharlo. Cuando volvió a mirarlo, vio en él no al príncipe invulnerable, sino a un hombre que se había quedado sin defensas. Y eso fue lo que acabó con la última resistencia que le quedaba. Le dijo su nombre de una manera distinta, casi rota, y en ese solo gesto él entendió que ya no estaba solo en aquella caída. Isabel confesó que había intentado apartarlo de su pensamiento, que había rezado para que sus visitas cesaran, que se había avergonzado de una esperanza que ni siquiera se atrevía a formular. Le dijo que cada vez que lo veía marcharse, sentía que el patio quedaba demasiado vacío, que su presencia había iluminado rincones de sí misma que había dado por muertos, que no sabía qué nombre darle a aquello al principio, pero que ahora ya no podía mentirse. También ella lo amaba. No se abrazaron enseguida, permanecieron inmóviles, sobrecogidos por el peso de una verdad que traía consigo una dicha inmensa y un terror igualmente inmenso. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro de la sala, entre telas remendadas y olor a humedad, acababa de sellarse la condena de dos almas. El primer contacto fue apenas un roce de manos. Después, como si ambos supieran que estaban cruzando un umbral del que no habría regreso, Adrián llevó los dedos al rostro de Isabel con una delicadeza reverente. Ella tembló, no por miedo a él, sino por miedo al mundo. El beso que siguió fue breve, contenido, casi doloroso por lo mucho que debía callar. Pero en esa brevedad hubo más verdad que en todas las ceremonias del reino. A partir de ese día, el amor dejó de ser una sospecha y se convirtió en una realidad secreta que ambos debían aprender a sostener. No podían mostrarse, no podían escribirse abiertamente, no podían permitirse la imprudencia de un gesto visible. Vivían de minutos robados, un paseo fugaz al final del huerto, una conversación en la biblioteca cuando las novicias dormían, un papel escondido dentro de un libro de salmos con una sola frase capaz de sostener una semana entera. Un amanecer compartido desde extremos opuestos del patio, mirándose apenas mientras los demás no advertían nada. Y sin embargo, en esa pobreza de tiempo, su amor creció con una intensidad feroz. Se contaron la vida. Adrián habló de su infancia vigilada, del peso de un padre incapaz de ternura, de la certeza de que su destino no le pertenecía. Isabel habló de la epidemia que se llevó a su madre, del hambre, del miedo, de las noches en que pensó que nadie volvería a pronunciar su nombre con afecto. Él le confesó que a veces soñaba con desaparecer. Ella le confesó que durante años creyó que su vida sería siempre una sucesión de tareas sin testigo. Juntos descubrieron algo simple y revolucionario, que ser visto de verdad podía sanar heridas antiguas. En una de esas conversaciones, Adrián le preguntó qué haría si pudiera elegir cualquier vida. Isabel sonrió con tristeza. Dijo que antes habría respondido algo modesto,
una casa pequeña, un huerto, niños aprendiendo a leer, una mesa con pan y sopa caliente. Pero luego lo miró de frente y añadió que ahora, si se atreviera a ser completamente sincera, diría que cualquier vida le parecería suficiente si pudiera vivirla a su lado. La frase lo desarmó. Sintió a la vez la plenitud de ser amado y la brutalidad de no poder ofrecer una respuesta justa a ese amor, porque el mundo no se había detenido para ellos. Mientras en el monasterio nacía un vínculo secreto, en el palacio las presiones aumentaban. El rey Esteban deseaba consolidar la alianza con Armelia mediante un matrimonio formal. Los consejeros insistían en la urgencia de asegurar descendencia, estabilidad y apoyo militar. La reina, aunque percibía el malestar de su hijo, no alcanzaba a comprender su causa. Creía que se trataba del temor natural ante una obligación inevitable. Le habló una noche con dulzura contenida, recordándole que todos en la familia real debían renunciar a algo. Adrián la escuchó con respeto, pero por dentro sintió que esa frase ya no le pertenecía a la teoría del deber. Tenía el rostro de Isabel, tenía una voz, tenía manos pequeñas y firmes. El sacrificio había dejado de ser una idea abstracta, ahora era una persona real. La tensión comenzó a erosionarlo, dormía menos, comía por compromiso. A veces, en mitad de una sesión del consejo, se sorprendía imaginando a Isabel en el monasterio, doblando sábanas al sol o peinando a una niña enferma, y ese pensamiento le parecía más verdadero que todas las discusiones sobre tributos y fronteras. Empezó a cometer pequeños errores de atención que no pasaron desapercibidos al rey. Esteban, hombre acostumbrado a oler la debilidad en otros, observó a su hijo con creciente desconfianza. Las sospechas tardaron en concretarse, pero finalmente encontraron una forma. No fue por un gran descuido ni por una escena evidente. Fue por la suma de pequeños detalles que en la corte nadie deja pasar del todo. La frecuencia inusual de las visitas al monasterio, la manera en que el príncipe preguntaba por asuntos menores con un interés impropio, el comentario de un guardia que lo había visto permanecer demasiado tiempo en el jardín trasero, la intuición punzante de una dama al notar su distracción cuando se mencionó el nombre de Santa Aurelia. En los palacios, las verdades más peligrosas casi nunca nacen de una prueba, nacen del apetito ajeno por descubrir lo que otros esconden. Quien primero reunió los hilos fue Lord Ramiro, consejero principal del rey, un hombre de inteligencia fría y lealtad absoluta al trono, no necesariamente a quienes lo ocupaban. Ordenó discretamente que un par de ojos atentos siguieran los movimientos del heredero con el pretexto de velar por su seguridad. Y así, una noche de luna pálida, desde la sombra de una galería exterior del monasterio, un hombre vio lo suficiente. El príncipe tomando la mano de una mujer bajo el arco cubierto de hiedra, inclinándose hacia ella con una cercanía que ningún protocolo permitía confundir. La noticia llegó al rey como llegan los venenos más eficaces, envuelta en discreción. Esteban no gritó, no rompió nada, no convocó a medio palacio en un arranque de ira. Su furia fue peor, porque fue silenciosa. Mandó llamar a Adrián a sus aposentos privados pasada la medianoche. El príncipe encontró a su padre de pie junto al fuego, con las manos detrás de la espalda y el rostro casi inmóvil. Aquella calma era más temible que cualquier estallido. El rey le preguntó primero si había algo que quisiera confesar. Adrián comprendió enseguida que la verdad había salido a la luz. Podría haber mentido. Podría haber intentado minimizarlo, ganar tiempo, desviar la cuestión. Pero quizá estaba ya demasiado cansado de esconder lo único verdadero que había tenido. Así que respondió con una honestidad que sorprendió incluso a su propio miedo. Dijo que sí. Dijo que amaba a una mujer del monasterio. Dijo que no había buscado deshonrar la corona, pero que no podía negar lo que sentía.
La expresión del rey se endureció apenas. Le habló entonces no como padre, sino como soberano. Le recordó el nombre de sus antepasados, las guerras ganadas, los pactos mantenidos, la fragilidad del equilibrio político. Le dijo que un príncipe podía permitirse caprichos discretos, pero no un escándalo capaz de ridiculizar la institución entera. Pronunció la palabra capricho con un desprecio que atravesó a Adrián como una ofensa personal. El joven respondió, por primera vez en su vida, con una firmeza casi desafiante. Dijo que no era un capricho. Dijo que la amaba y que aquel sentimiento era más digno que muchas de las alianzas selladas en nombre de la conveniencia. Esteban se acercó despacio. Sus ojos, fríos, parecían medir no solo la rebeldía del hijo, sino el riesgo de dejarla crecer. Le dijo algo que Adrián recordaría siempre, que los hombres como ellos no tenían derecho al lujo de amar por encima del deber. Luego, añadió que aquella mujer desaparecería de su vida y que el asunto terminaría esa misma noche. Adrián sintió un impulso de pánico. Preguntó qué significaba desaparecer. El rey respondió que dependía enteramente de la obediencia de su hijo. Si Adrián cortaba todo vínculo, la mujer sería trasladada discretamente a una casa religiosa distante, con recursos suficientes para vivir en paz y sin volver a verlo jamás. Si se negaba, el rey actuaría como considerara necesario para proteger la corona. La amenaza no necesitó volverse explícita. Ambos entendieron. Aquella noche, por primera vez, Adrián salió de los aposentos reales sintiendo que odiaba a su propio padre. Corrió al monasterio antes del amanecer, desafiando protocolos y vigilancia. Encontró a Isabel en la capilla lateral, sola, encendiendo velas. Al verlo entrar con el rostro descompuesto, comprendió que el secreto había muerto. Él le contó lo ocurrido con palabras urgentes, quebradas por una mezcla insoportable de amor y miedo. Isabel palideció, pero no se derrumbó. Escuchó todo con una quietud que nacía quizá de haber conocido el peligro desde niña. Cuando Adrián terminó, le dijo que debían marcharse. No sabía a dónde, no tenía un plan sólido, solo la convicción desesperada de que quedarse equivalía a perderla. Habló de huir hacia el oeste, de cruzar la frontera, de vivir con otro nombre. Habló como hablan los hombres cuando el corazón intenta improvisar un futuro sobre el abismo. Isabel lo miró con una ternura tan dolorosa que a él se le humedecieron los ojos. Le recordó quién era, no con crueldad, sino con verdad. Le dijo que no podía pedirle que abandonara el reino y provocara una crisis cuya consecuencia pagaría el pueblo. Le dijo que los hombres poderosos tienen la ilusión de que pueden escapar solos, pero sus decisiones siempre arrastran a otros. Si huían, el rey no solo los perseguiría, castigaría a quienes los hubieran ayudado. Caería sospecha sobre el monasterio, habría represalias. Adrián quiso protestar, pero supo que ella tenía razón. Entonces, por un instante terrible, ambos vieron el tamaño real de su tragedia. No estaban separados por falta de valor, sino por una red de deberes, jerarquías y amenazas demasiado antigua para romperse sin sangre. Adrián tomó su rostro entre las manos y le dijo que no podía perderla. Isabel respondió con lágrimas silenciosas que ya estaban perdidos desde el principio. El amor no los había salvado del mundo, solo les había mostrado lo que el mundo les negaba. Durante unos días vivieron en una espera asfixiante. El rey aún no actuaba abiertamente, quizá esperaba la sumisión de su hijo. Quizá calibraba la mejor manera de controlar el escándalo. En palacio, Adrián era observado casi sin disimulo. En el monasterio, Isabel percibía una tensión nueva en los pasillos, una sensación de amenaza que convertía cada campana en un presagio. Aún así, siguieron viéndose una o dos veces más, como si el corazón se negara a aceptar que incluso el tiempo se les había vuelto enemigo.
En el último de esos encuentros, al atardecer, caminaron hasta el borde del bosque pequeño que se extendía detrás del monasterio. Las hojas comenzaban a dorarse. El aire olía a tierra húmeda y madera. Adrián llevaba días sin dormir. Isabel parecía extrañamente serena, como si una decisión silenciosa hubiera madurado en su interior. Hablaron poco al principio. A veces el dolor es tan grande que las palabras se vuelven objetos torpes. Fue ella quien rompió el silencio. Le pidió que prometiera algo. Adrián, desesperado, dijo que cualquier cosa. Isabel le pidió que no dejara que el amor que habían vivido se convirtiera en odio hacia sí mismo. Le pidió que no se endureciera para sobrevivir, que no permitiera que el rey, el consejo y la corona le arrancaran la parte más humana. Le dijo que quizá no podrían vivir juntos, pero nadie tenía derecho a obligarlo a olvidar quién era cuando la amaba. Aquellas palabras lo desgarraron más que cualquier amenaza. Él respondió que no sabía cómo seguir adelante sin ella. Isabel sonrió con una tristeza inmensa. Le dijo que a veces seguir adelante no significa dejar de amar, sino aprender a llevar el amor donde ya no puede cumplirse. Luego apoyó la frente en la suya y ambos permanecieron así, respirando el mismo aire, como si quisieran grabarlo para siempre en la memoria. No supieron que estaban siendo observados. 2 días después, cuando Adrián intentó regresar al monasterio, encontró las puertas parcialmente cerradas y una guardia real apostada en la entrada. La superiora lo recibió con el rostro vencido. Le informó con voz temblorosa que Isabel había sido trasladada por orden directa de la corona antes del amanecer. Nadie le dijo a dónde, no le permitieron despedirse, no le permitieron dejar una carta. Solo se llevaron sus pocas pertenencias y el silencio que dejó tras ella fue tan brutal que hasta las niñas del monasterio parecían hablar más bajo. Adrián creyó enloquecer, exigió respuestas, amenazó a los guardias, invocó su condición de heredero. Corrió por los pasillos buscando una señal absurda, cualquier objeto olvidado que negara la violencia de la ausencia. Encontró, en cambio, la habitación sencilla donde Isabel dormía. Una cama estrecha, una manta gastada, un pequeño crucifijo de madera, un cuenco de cerámica, 2 libros viejos y la forma invisible de su falda ocupándolo todo. Sobre la mesa había quedado una cinta de tela que alguna vez usó para recogerse el cabello. Adrián la tomó con manos temblorosas, como si aquella hebra humilde fuera lo único capaz de mantenerlo unido al mundo. Volvió al palacio, fuera de sí. Entró en los aposentos del rey, sin anunciarse, algo impensable en cualquier otra circunstancia. Esteban no fingió sorpresa. Adrián le exigió saber dónde estaba Isabel. El rey respondió que estaba a salvo, lejos, y que eso era más de lo que la imprudencia de su hijo merecía. Adrián perdió entonces la contención que lo había acompañado toda la vida. Acusó a su padre de crueldad, de convertir la corona en una maquinaria incapaz de compasión, de destruir lo único bueno que había tenido. El rey lo escuchó con un desprecio glacial, y cuando el joven terminó, dijo una frase que cortó el aire como una espada. «Mejor un hijo que me odie que un reino que se derrumbe». Desde ese día, la relación entre ambos quedó rota de manera irreversible. Los meses siguientes fueron una larga estación de duelo. Adrián cumplía con sus obligaciones, pero era visible para quien lo conociera que algo esencial había sido arrancado. Adelgazó. Su mirada se volvió más oscura. Hablaba menos. El consejo interpretó aquello como una maduración severa. La reina, en cambio, empezó a sospechar que la obediencia exterior de su hijo ocultaba una herida demasiado profunda. Intentó acercarse. Una noche lo encontró en la vieja sala de mapas, solo, con una carta sin escribir delante y una expresión tan devastada que por fin comprendió que el asunto del monasterio no había sido una simple indiscreción juvenil. Leonor no conocía todos los detalles, pero era mujer y madre.
había vivido lo suficiente para reconocer el rostro del amor perdido. Le pidió que le hablara. Adrián dudó. Había pasado la vida entera filtrando sus emociones ante ella por miedo a que cualquier palabra viajara luego al rey. Sin embargo, algo en la dulzura cansada de su madre quebró la reserva. No lo dijo todo, pero dijo lo esencial, que había amado, que seguía amando, que la habían arrancado de su vida como si fuera un error administrativo. La reina cerró los ojos un instante y al abrirlos había lágrimas contenidas en ellos. Entonces contó algo que Adrián no esperaba. Le confesó que, en su juventud, antes de ser prometida al rey, también había amado a otro hombre, un noble menor, sin posibilidades políticas, con quien jamás habría podido casarse. Su familia la separó de él sin contemplaciones. Leonor obedeció porque la educaron para creer que la obediencia era virtud. Se convirtió en reina, tuvo privilegios, joyas, respeto, pero una parte de sí misma quedó para siempre en aquella renuncia. Le dijo a su hijo que el dolor no desaparece, solo aprende a vestirse de dignidad para poder sentarse a la mesa con los demás. Aquella confesión no solucionó nada, pero lo unió a su madre de un modo nuevo. Por primera vez, Adrián no vio en ella solamente a la reina distante, sino a una mujer herida por el mismo sistema al que ambos servían. A partir de entonces, Leonor comenzó a ayudarlo en secreto. No podía desafiar abiertamente al rey, pero sí usar su red de doncellas, capellanes y viejas amistades para investigar discretamente el destino de Isabel. La respuesta tardó, y cuando llegó, fue apenas un hilo. Isabel había sido enviada a una casa religiosa remota en el valle de San Jerónimo, al borde oriental del reino, un lugar frío, apartado, casi olvidado por la corte. No estaba encarcelada oficialmente, pero vivía bajo vigilancia y con prohibición de mantener contacto con el heredero. El rey había cumplido su amenaza con una perversión calculada. La había conservado viva y relativamente segura, pero la había convertido en un fantasma inaccesible. Adrián quiso ir de inmediato. La reina lo detuvo. Le dijo que un movimiento impulsivo solo empeoraría las cosas. El valle estaba vigilado. Cualquier intento evidente daría al rey un motivo para endurecer aún más la situación. Le pidió paciencia. Adrián sintió ganas de reír ante la crueldad de esa palabra, pero aceptó esperar, no por resignación, sino porque entendió que el amor también exige inteligencia cuando el enemigo es el poder. Pasó un año. Durante ese tiempo, el reino continuó. Esa es una de las mayores violencias del mundo. Mientras un corazón se rompe, las cosechas siguen, las audiencias se celebran, los mercados abren, el sol sale. Adrián asistió a ceremonias, recibió delegaciones, firmó decretos, sonrió en banquetes. El matrimonio con Armelia seguía presionando sobre su futuro como una puerta cerrándose lentamente. Él aplazaba la decisión con argumentos diplomáticos, negociaciones incompletas, evaluaciones militares. Esteban empezaba a perder la paciencia, pero también el rey envejecía. Las campañas, los inviernos y su propia rigidez estaban cobrando una factura física. Tosía más. Dormía peor. La corte, experta en oler el desgaste, comenzó a murmurar sobre una transición que quizá no estaba tan lejos. Fue en el segundo invierno tras la separación cuando llegó la noticia que rompió la última barrera. Isabel estaba enferma. La información llegó por manos indirectas a la reina y de la reina a Adrián. Una fiebre persistente, agravada por el clima severo del valle. Los curanderos locales hacían lo que podían. No estaba claro si sobreviviría. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no se trataba de una espera dolorosa. Se trataba de la posibilidad concreta de perderla sin verla nunca más. Esa noche tomó una decisión. No pidió permiso, no consultó al consejo, no escuchó a nadie.
Con ayuda de un viejo capitán leal a la reina, salió del palacio antes del alba con solo 2 hombres de confianza y ropa discreta. Cabalgaron durante horas por caminos nevados, cruzando bosques donde el hielo se quebraba bajo los cascos. El viaje fue duro, pero nada podía compararse con la urgencia que lo impulsaba. Cuando por fin llegó al Valle de San Jerónimo, encontró una casa religiosa pequeña, casi monástica, azotada por el viento. Las monjas lo reconocieron enseguida y se aterrorizaron. Una de ellas intentó impedirle el paso por obediencia al decreto real, pero al ver su rostro, agotado y desesperado, acabó cediendo. Isabel estaba en una habitación estrecha, junto a una ventana empañada por el frío. Había adelgazado. Su piel estaba pálida y sus labios secos, pero seguía siendo ella. Incluso en la enfermedad, incluso bajo la sombra de la ausencia, su presencia conservaba esa serenidad que lo había hechizado desde el principio. Cuando abrió los ojos y lo vio entrar, creyó por un instante estar soñando. Adrián cayó de rodillas junto a la cama. Tomó su mano con una mezcla de alivio y horror. Le habló sin orden, pronunciando su nombre una y otra vez, como si necesitara demostrarle a la muerte que aún no podía llevársela. Isabel sonrió débilmente. Le acarició el rostro con la poca fuerza que tenía. Le dijo que sabía que vendría. Él lloró entonces sin disimulo, sin dignidad cortesana, sin cuidado por el rango o la compostura. Lloró como un hombre que había llegado al borde de perderlo todo. Pasó allí 2 días enteros desafiando la tormenta, las normas y la furia futura del rey. Veló su fiebre, humedeció sus labios, le leyó fragmentos de los libros que ella amaba, sostuvo su mano durante los accesos de debilidad. En los momentos en que Isabel estaba lúcida, hablaron como nunca antes, porque cuando la muerte se vuelve visible, desaparece la tentación de mentirse. Ella le preguntó si era feliz. La pregunta le pareció insoportable. Respondió que no sabía qué significaba esa palabra lejos de ella. Isabel negó suavemente con la cabeza. Le pidió que no convirtiera su vida en un mausoleo. Le dijo que el amor verdadero no busca arrastrar al otro a la ruina definitiva, aunque a veces sepa que no podrá acompañarlo. Adrián respondió que la ruina había empezado el día en que la arrancaron de su lado. Ella lo miró con una mezcla de amor y firmeza. Le recordó que seguía siendo el hombre que podía decidir qué clase de rey llegaría a ser, y que tal vez su historia, por cruel que fuera, no debía terminar solo en pérdida. Tal vez debía dejar una huella en la forma en que él miraría a los demás, en las leyes que haría, en la compasión que permitiría donde antes solo hubo piedra. Esas palabras se quedaron en él como una semilla. Contra todo pronóstico, Isabel mejoró ligeramente al 3er día. La fiebre cedió un poco. Los médicos creyeron que la crisis más grave había pasado. Adrián sintió un alivio doloroso, pero sabía que no podía quedarse. Ya habrían descubierto su ausencia. El rey reaccionaría. Antes de partir, le prometió que volvería por ella. No le dijo cuándo ni cómo, porque ya no quería engañarla con ilusiones frágiles. Pero sí le juró que mientras respirara no permitiría que la historia de ambos fuera reducida a un pecado silenciado por el poder. Se despidieron con un beso lento, lleno de lágrimas contenidas y una ternura tan grande que parecía imposible que cupiera en cuerpos humanos. Cuando Adrián salió de la habitación, el amanecer empezaba a blanquear la nieve del valle. Supo, con una certeza extraña, que ninguna victoria futura tendría jamás el peso de ese instante. Al regresar al palacio, encontró lo inevitable. El rey lo esperaba con una furia ya sin máscara. Hubo una confrontación final, brutal en palabras, donde padre e hijo dejaron de fingir cualquier afecto residual. Esteban lo acusó de traicionar la corona, de poner en peligro la estabilidad del reino, de comportarse como un adolescente dominado por una obsesión. Adrián respondió que el verdadero peligro para el reino no era el amor,
sino la crueldad convertida en ley. Dijo algo que ningún hijo debería decir y que, sin embargo, llevaba años formándose en su interior, que prefería un reino más frágil y más humano antes que un trono sostenido sobre cadáveres emocionales. El rey, agotado por la ira y la enfermedad, sufrió esa misma noche una crisis severa. No murió de inmediato, pero quedó profundamente debilitado. En los meses siguientes, su autoridad siguió siendo formal, aunque cada vez más dependiente del consejo y de la figura visible del heredero. Adrián asumió muchas funciones de gobierno, y con ese lento desplazamiento del poder, algo empezó a cambiar. No fue una revolución súbita, no habría sido creíble ni posible, pero sí hubo gestos. Decretos menores al principio, luego decisiones más visibles, protección reforzada para casas religiosas y hospitales, reducción de tributos abusivos en regiones pobres, limitaciones a ciertos abusos señoriales, nuevas normas sobre los derechos de viudas y huérfanos, creación de una pequeña escuela financiada por la corona en memoria de las mujeres que servían fuera del reconocimiento oficial. Nadie en la corte entendía del todo de dónde brotaba aquella insistencia del príncipe por la compasión práctica. Algunos lo celebraban, otros lo despreciaban como debilidad. Solo la reina conocía la raíz secreta de ese cambio. Esteban murió al final del verano siguiente. El reino vistió luto, sonaron las campanas, se pronunciaron discursos sobre su firmeza y su legado. Adrián llevó la corona durante la ceremonia de transición con el rostro impenetrable. Nadie habría podido decir qué parte de su dolor pertenecía al hijo y cuál al hombre que había sufrido bajo su mandato. Tal vez ni él mismo lo sabía. Cuando finalmente fue coronado rey, muchos esperaban que el primer anuncio oficial fuera el de su matrimonio político. Pero Adrián sorprendió a la corte. Posponer la elección de esposa resultaba inusual. Sí, pero el argumento de consolidar primero la paz interior del reino le ganó un tiempo valioso. La reina madre guardó silencio. Lord Ramiro observó con cautela, y Adrián, por primera vez en su vida, sintió que el poder, aún lleno de límites, podía servir para algo más que perpetuar cadenas. Su primer acto verdaderamente personal no se anunció en ningún pergamino. Partió hacia el valle de San Jerónimo en secreto apenas unas semanas después de la coronación. Llevaba consigo no una escolta real ostentosa, sino solo a quienes consideraba incapaces de traicionarlo. El viaje estuvo atravesado por una mezcla extraña de esperanza y miedo. Habían pasado demasiados meses. Isabel seguía viva según las últimas noticias, pero frágil. Adrián no se permitía imaginar demasiado. Había aprendido que la felicidad, cuando se vuelve una expectativa, puede convertirse en una crueldad nueva. Cuando llegó, encontró la casa religiosa silenciosa bajo un cielo de otoño pálido. Una monja anciana lo condujo sin hablar hasta la misma habitación donde la había visto enferma. Isabel estaba junto a la ventana, envuelta en un chal, más delgada que antes, pero en pie. Había sobrevivido. Al verlo entrar, su mano fue a cubrirse la boca, como si la emoción pudiera escapársele entera por un gesto. Adrián se quedó inmóvil un segundo, vencido por el alivio. Después caminó hacia ella. No hicieron falta muchas palabras. En ciertos amores, las palabras más importantes ya han sido dichas bajo amenaza, fiebre y ausencia. Él tomó sus manos. Ella lo miró como se mira a alguien que ha regresado del borde de la muerte. Adrián le dijo, con una serenidad que no había tenido nunca, que esta vez no venía como príncipe desobediente ni como amante clandestino. Venía como rey. Y como rey, podía al fin tomar una decisión que quizá el mundo seguiría juzgando, pero que ya nadie tendría derecho a arrancarle. Isabel bajó la mirada, atravesada por la incredulidad y el miedo. Sabía que incluso un rey no era libre por completo.
Sabía que la corte no aceptaría fácilmente a una mujer sin linaje, sin dote, sin educación palaciega. Sabía que el escándalo sería feroz. Adrián le respondió antes de que ella formulara todas esas objeciones. Le dijo que no le ofrecía un camino fácil. Le ofrecía una vida difícil, observada, cuestionada. Le ofrecía la resistencia de nobles, el veneno de los rumores, la crueldad de quienes jamás perdonan que alguien humilde sea amado por encima de lo permitido. Pero también le ofrecía la verdad, la posibilidad de no esconderse más, la posibilidad de construir, aunque fuera a contramano de todos, una vida basada en lo único que había salvado su alma. Isabel lloró entonces con una mezcla de dicha y terror. Le confesó que una parte de ella había dejado de esperar, no por falta de amor, sino por cansancio. El dolor prolongado también educa en la renuncia. Adrián le respondió que él también había estado cerca de resignarse, pero que había comprendido algo esencial. El deber no podía seguir siendo sinónimo de mutilación. Si iba a gobernar, tenía que empezar por negarse a repetir la crueldad heredada como si fuera virtud. El camino de regreso a Baldoria no fue un paseo triunfal, fue el comienzo de otra batalla. La corte reaccionó con indignación apenas supo que el rey pretendía reconocer públicamente a Isabel. Hubo presiones, advertencias, amenazas veladas de ruptura con ciertas casas nobles. Lord Ramiro le habló del riesgo político con la severidad de siempre. La reina madre, aunque temía el costo, se mantuvo junto a su hijo con una dignidad valiente. Y Adrián, fortalecido por el dolor vivido, resistió. No logró que todos aceptaran. Nunca lo lograría. Pero sí consiguió algo más importante, que nadie pudiera ya decidir por él. No coronó a Isabel de inmediato como reina, porque incluso él comprendía los delicados equilibrios del reino. Sin embargo, la reconoció como consorte real y protegida de la corona. Le otorgó un lugar visible y una dignidad imposible de negar. El escándalo fue grande. Los salones se llenaron de cuchicheos. Las damas más orgullosas la humillaron con sonrisas. Algunos nobles evitaron inclinarse lo suficiente. Pero el pueblo, que conocía mejor la verdad del sufrimiento que la aristocracia, la recibió con una curiosidad llena de afecto. Veían en ella a una mujer que no pertenecía a la casta de siempre, una de las suyas, en cierto modo, y eso cambió lentamente el clima moral del reino. Isabel nunca se sintió del todo cómoda en palacio. Los vestidos pesados, las ceremonias, el lenguaje codificado de la corte, las trampas escondidas en cada cumplido, todo eso le resultaba ajeno. Pero no intentó convertirse en otra persona. Mantuvo su sencillez, su hábito de visitar enfermos, su interés por las escuelas y los hospicios, su forma de mirar a los sirvientes como seres humanos completos. Precisamente por eso, con el tiempo, empezó a ser querida incluso por quienes se habían propuesto despreciarla. No todos, claro, las jerarquías mueren despacio. Pero su presencia fue sembrando algo parecido a la vergüenza en un lugar acostumbrado a confundir distancia con grandeza. Adrián y ella no vivieron un cuento sin sombras. Sería mentira decirlo. Tuvieron años difíciles, pérdidas, enfermedades. Un primer hijo que no sobrevivió al invierno, noches de miedo, viejos nobles conspirando contra reformas. El recuerdo del sufrimiento pasado asomando en momentos inesperados. Pero también tuvieron lo que tanto les había sido negado. Mañanas compartidas sin esconderse, conversaciones junto al fuego, caminatas por los jardines, ya sin guardias acechando cada roce, silencios tranquilos, una mesa donde el amor no tenía que disfrazarse de obediencia. A veces, en noches serenas, Adrián despertaba sobresaltado por el viejo terror de perderla. Entonces buscaba con la mano su presencia a su lado y solo al sentirla respirar, volvía a calmarse.
Isabel lo entendía sin necesidad de explicaciones. Habían vivido demasiado tiempo bajo la amenaza para no saber que ciertas heridas nunca se cierran del todo. Solo aprenden a convivir con la luz. Con los años, el reino cambió más de lo que muchos imaginaron. No se volvió perfecto, ningún reino lo es. Pero la justicia dejó de ser una palabra reservada a los pergaminos y empezó a adquirir rostro en decisiones concretas. Las casas de asistencia recibieron apoyo permanente. Las niñas pobres pudieron acceder a educación básica en mayor número. Las viudas de guerra obtuvieron protección legal. Los castigos ejemplares disminuyeron. La misericordia dejó de ser una excentricidad religiosa y ganó un lugar en el lenguaje del gobierno. Los cronistas, siempre tentados por la grandilocuencia, atribuyeron esos cambios a la visión del rey Adrián, y no se equivocaban del todo. Solo ignoraban que detrás de esa visión había una sala de costura con lluvia en los cristales, un monasterio de muros húmedos, una mujer inclinándose ante un niño que había derramado un cuenco de caldo. Porque así ocurre a veces con las grandes transformaciones. El mundo cree que nacen en salas de guerra, en tratados, en coronaciones, y sin embargo, muchas empiezan en el instante secreto en que alguien, por fin, se siente visto, amado y devuelto a sí mismo. Dicen que cuando Adrián envejeció y su cabello empezó a llenarse de plata, le gustaba caminar con Isabel por la terraza más alta del palacio, la misma desde la que de joven miraba a la gente común, imaginando una libertad imposible. Ahora la ciudad seguía extendiéndose ante él con sus techos, sus chimeneas y sus campanas, pero ya no la contemplaba con nostalgia de lo que nunca tendría. La miraba con gratitud amarga, sabiendo cuánto había costado llegar hasta allí. Y veces ella apoyaba la cabeza en su hombro y permanecían en silencio. No un silencio vacío, como los que llenaron su juventud, sino un silencio pleno, hecho de todo lo sobrevivido. Y cuando los cronistas del reino quisieron resumir el legado de su reinado, hablaron de reformas, de estabilidad, de prudencia y de una inesperada cercanía con el pueblo. Algunos mencionaron incluso, con pudor y omisiones, el escándalo de amor que marcó sus primeros años de gobierno. Pero ninguno logró decir la verdad completa. Ninguno pudo explicar que la mayor victoria de Adrián no fue conservar la corona ni ampliar territorios. Fue negarse a aceptar que el deber debía asesinar al corazón para merecer respeto. Porque hubo un tiempo en que el príncipe se enamoró de la única mujer que jamás podía ser suya, y el mundo, con toda su fuerza, intentó arrancársela. Casi lo logra, casi convierte aquella historia en otra herida enterrada bajo el mármol de los palacios. Pero el amor resistió, no como una fantasía ingenua, no como una canción sin precio. Resistió herido, humillado, perseguido, puesto a prueba por el poder, la distancia y la enfermedad. Resistió hasta obligar a un hombre a convertirse en alguien distinto de lo que la sangre y la tradición habían decidido. Resistió hasta humanizar a un rey. Y tal vez esa sea la verdad más dolorosa y hermosa de todas, que hay amores que no llegan a nosotros para facilitarnos la vida, sino para revelarnos quiénes somos cuando todo intenta obligarnos a renunciar. Hay amores imposibles que, precisamente por serlo, nos muestran el tamaño real de nuestra cobardía o de nuestro coraje. Hay personas que aparecen solo una vez y al aparecer parten el tiempo en dos. Todo lo que fuimos antes de conocerlas y todo lo que debemos aprender a ser después. Por eso, cuando las noches caían sobre Valdoria y el viento pasaba entre las torres antiguas como una memoria que no quiere dormir, algunos decían que la historia del rey Adrián e Isabel seguía viva no solo en los salones, ni en los archivos, ni en los rumores heredados de generación en generación,
Seguía viva en cada hombre que volvía a casa y abrazaba a quien amaba como si el mundo pudiera arrebatárselo mañana. En cada mujer que se atrevía a creer que su origen no definía el tamaño de su dignidad. En cada hijo que aprendía que la fuerza no está en endurecerse hasta no sentir, sino en proteger aquello que nos vuelve humanos. Porque al final, cuando las coronas se apagan, los retratos se agrietan y los nombres poderosos se confunden en los libros, solo quedan unas pocas cosas verdaderamente dignas de ser recordadas. La mano que nos sostuvo cuando caíamos. La voz que dijo nuestro nombre con amor en medio del miedo. La persona que nos enseñó que vivir no era obedecer sin alma, sino atreverse a sentir incluso cuando el precio parecía insoportable. Y esa fue, por encima de todas las leyes, todas las guerras y todos los títulos, la verdadera historia de aquel príncipe. No la de cómo heredó un reino, sino la de cómo una mujer que jamás debía ser suya le enseñó, contra toda lógica y todo mandato, a merecerlo.